¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV, de lunes a jueves, como es ya costumbre, junto a las panelistas acá. Macarena Lobos, ¿cómo está usted? Alejandro, muy bien, gracias. Laura Albornoz. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estaba arreglándome el... Estamos todos ahí en un día en un día importante para donde está el estudio de Radio Touch, porque hoy día está de aniversario de la comuna de Ñuñoa. Ñuñoa. Que es del distrito 10, que son nuestras panelistas candidatas. Hay una foto de Ñuñoa que, si no me equivoco, esa es la Plaza Ñuñoa, ¿no? Ese era Alvarito, ¿cierto? Sí, en la Plaza Ñuñoa en el año 1940. 1940. Qué bonito. Ahí está. Mira, no te puedo creer. No, tampoco, no parece que fuera. En realidad. Maca, hay 4 fotos alrededor, o sea, 4 casas alrededor. Sí, Sí, ahí. Oh. bien notable, ¿eh? No había Cómo visto esta foto pasa 61 años atrás. No Sí, así existían es. ahí los bares. Ñuñoa, maravillosa Ñuñoa. Camino a los pubs de Plaza Ñuñoa, que siempre están ahí los más intelectuales, siempre todo maravilloso, dicen ahí, maravilloso, ahí está. No, pero además lo sorprendente es, cacha, no había No, nada no. en casa, puro campo. Es así. increíble, yo no la habría Es reconocido. increíble. Qué bonita foto. Sí, muy bien ahí Alvarito, y en honor también para ser sigiloso, también es de la reina en el día de hoy, que también... 127 años en el caso de Ñuñoa, ¿no? Exactamente. Y De después aniversario. tenemos allí otros temas que vamos a ir conversando. Fíjense que tenemos ahí un contacto que vamos a conversar antes de entrar al tema del deporte en la constituyente y salud mental. Tenemos un candidato a concejal que ya estuvo con nosotros el día lunes y va a conversar un par de minutos. ¿Está? En 5 minutitos está. En 5 minutos. Entonces no está. Ya después ahí lo vamos conversando, es por el tema de la inclusión. Pero bueno, ya que tuvimos ahí la foto de Ñuñoa, vamos, ¿cómo va el tema de las campañas? Primero, Macarena Lobos, ¿cómo va la campaña? Falta poco. Falta poco, intenso aquí en la recta final, retomando con harta energía los últimos días. Fue difícil retomar, o sea, fue esta cosa como este parelé que veníamos con todo el entusiasmo, hacer este paréntesis fue como raro. Y ahora, pero retomando con toda la energía, bien contenta, la gente yo encuentro que está como más interiorizada del proceso en general, acercándose a la fecha, así que yo agradezco mucho la buena disposición de los vecinos y vecinas que a pesar de la pandemia, de todo, se tome el tiempo para escucharte, para compartir contigo, transmitirte las inquietudes, así que una muy buena experiencia en realidad del trabajo en terreno. Laura, ¿cómo va la campaña? Va bien intensa, lo mismo que dice Maca, la gente tiene una paciencia santo, la verdad, porque jodimos harto. Yo entiendo que no es joder, porque es un aprendizaje, No, la gente claro. es necesario, es parte de las responsabilidades cívicas de cada uno, pero igual nosotros abarcamos particularmente las ferias donde llega más gente, las ferias andar todo cargado, yo me imagino. Sí, porque Y en general son súper amables, la gente es Mucho. respetuosa. Yo vengo llegando ahora a la Feria de San Joaquín y la verdad que muy, muy generosa y muy dispuesta a escuchar. Todavía también hay harta ignorancia, sobre todo la candidatura a constituyentes, porque ellos saben y ellas saben que van candidatos a alcaldes y se eligen concejales. Los constituyentes ya cuesta mucho explicar que van a cumplir 9 meses la función, máximo 1 año, que van a redactar y después se va a someter a un plebiscito. No hay tanta información y yo creo que eso es muy deficitario. Sí, bueno, es que yo encuentro que el gobierno en realidad ahí no ha jugado el papel relevante que uno esperaría, ¿no es cierto?, de informar del proceso. O sea, recién ayer el ministro del Hoyo hizo un anuncio, digamos, de que iban a hacer más difusión, pero ahí había un déficit importante porque es toda una elección importantísima y uno habría esperado, ¿no es cierto?, que el gobierno se lo hubiera jugado para hacer la debida difusión, informar adecuadamente de cómo se va a desarrollar el proceso. Sí, muy escasamente es verdad, el gobierno se la ha jugado poco, la verdad que no le interesa y algunos que incluso piensan que la postergación inicial, y yo no quiero pensar mal porque efectivamente estábamos muy aproblemados con la pandemia y hoy día sigue existiendo lo mismo. El otro día me preguntaban si iba a haber una nueva postergación. La verdad que yo no quiero que pasen los días para que eso no suceda, donde Sí, siquiera yo- pueda suceder. Pero claro, nos preocupa en primer lugar el tema de la salud de las personas y yo considero que con los debidos resguardos, Cervel ha tomado algunas medidas, lo ha hecho en elecciones pasadas, pero cada uno tiene que cuidarse. Si estamos vacunados es necesario también votar y comenzar el proceso constituyente de una vez por todas. A mí igual me quedó la sensación, bueno, lo podemos seguir conversando incluso después, que educacionalmente yo siento que hay gente que quiere, que no le conviene, que se entienda bien de lo que era el proceso constituyente. O sea, con todo lo que hubo, que esto viene post estallido social, que se va al tema de cambiar la constitución, tal vez debió haber sido solo o a lo más con la presidencial. No, porque tú vas viendo, porque además no es un país que nosotros seamos muy educados con
con el tema de la Constitución, y si no hubieran habido temas, por ejemplo, el tercer retiro, que por ejemplo cuando te estaban todos conversando, mucha gente ahí recién cachó la importancia del TC. ¿Por qué existía un TC? Y encima porque era par, porque una persona tenía la posibilidad de tener 2 votos. ¿Sabes? Hay un número de cosas que van viendo y que tú decides después, pucha, ¿cuál fue la importancia que le dimos a algo tan importante? ¿Era más importante el apuro de hacerlo o cómo hacerlo? No, porque además la gente hay una poca vinculación o conexión entre el plebiscito, lo que motivó a que se realizara este plebiscito de apruebo o rechazo. La gente fue entusiasta, aprobó una nueva constitución, pero no necesariamente se alcanza a comprender que esto tiene que ser redactado. Más bien la gente piensa que hay que cambiar cosas, pero no sabe quién lo va a hacer. Entonces aprovechamos de informar también que el día 15 y 16, depende del día que usted elija para ir a votar, en ese momento le van a pasar 4 papeletas, una para alcalde, otra para concejales, otra para gobernadores, que es primera vez que se elige este cargo, que son hasta hoy día designados por el presidente de la República, con el nombre de intendente, y otro para constituyente, que va a ser una larga fila, por lo tanto trate de llevar el número y el nombre claro de la persona que usted va a elegir ese día para que sea más fácil el proceso. Sí. Sí, yo creo que es muy relevante que la gente se informe, porque hay mucho candidato, mucha variedad, como comentábamos en programas anteriores, si uno cierra los ojos y ve la franja electoral, como que todos estuviéramos proponiendo lo mismo, como que los cambios todos quisiéramos lo mismo, y la verdad que si uno entra a picar, como diríamos, en detalle, vemos que las propuestas son bien distintas, entonces es muy importante que la gente se informe, concurra esos días de manera, como decía Laura, puede ser el 15 o el 16, en el horario que estime conveniente, entre las 8:30 y las 18 horas, va a haber un horario preferente para los adultos mayores. Eso no significa que... Que el primer día, el 15, el primer ¿no? día, el 15, sí. En la mañana. En la tarde. En la tarde, En la ya. tarde, sí, que es un poco contraintuitivo, porque a los adultos mayores en general les gusta ir a votar temprano, digamos, no sé, yo recuerdo a mi abuela que le gustaba ir temprano a O votar sea, y todo. tú has sido como medio... Sí, medio forzado. Yo comparto tu tema de que fue un error estratégico, digamos, que esto fuera unido a las otras 3 elecciones. Habría sido lo deseable que la elección de constituyentes, más con la gran cantidad de candidatos y candidatas que estamos participando, lo que es muy bueno, digamos, que fuera solo una elección y que la gente pudiera volcarse y centrarse en esto y que vea la importancia de la trascendencia, porque uno también cuando conversa con mucha gente, hay mucha gente que tiene, ¿no es cierto?, desconfianza para ti y te dice, ¿para qué voy a ir a votar si hace lo mismo de siempre? Yo tengo que seguir trabajando, y no visualiza que en definitiva esta puede ser un punto de inflexión para que cambiemos las cosas y que de aquí a futuro, ¿no es cierto?, no de manera automática, pero en los años que vienen efectivamente las cosas se pueden hacer de manera distinta. Yo te voy a poner un ejemplo de viejo, a mis 46 años. Uy, no, locos, Alejandro, por favor, no venga aquí a... Yo vivía en Antofagasta el año 87 con mi abuelo y tocó la Avenida del Papa, ¿ya? Y que en ese momento la Iglesia Católica estaba bien unida al tema de la gente producto de la dictadura. Así es. Pero fíjate que en el colegio, en ese momento, hicieron un espacio dentro del primer trimestre o semestre, no recuerdo, de lo que era el Papa como ramo. Y te pusieron ahí donde había nacido, te comentaban la importancia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se podía haber hecho en los colegios desde el momento que se dijo que venía la elección a constituyente, sobre todo en pandemia, donde estuvieron encerrados los niños, se podía haber explicado muchas más cosas. O sea, sin duda, y además generar los espacios para que los niños y adolescentes realmente puedan participar. O sea, hoy día, digamos, no están los canales institucionales para que puedan participar. Inclusión que haber sido. ¿Y qué, por ejemplo, de nuestro invitado, candidato a concejal por la comuna de Santiago, Alfredo Uretra? ¿Cómo estás tú? De nuevo te tenemos con nosotros, junto a Laura Albornoz y Macarena Lobos. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Alfredo, mucho gusto. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bien, gracias. Alfredo, como conversamos algo y aprovechamos a darte unos minutitos más con respecto a lo que conversamos el día lunes y el tema de la inclusión, como acá tienes 2 candidatas a constituyente por el Distrito 10, donde tú también estás incluido como candidato a concejal y yo desconozco, no sé si también vives dentro del distrito. Y también sería bueno escuchar tu postura de qué te gustaría que se conversara en el proceso constituyente para ti, independiente como candidato a concejal, como ciudadano de nuestro país. Mira, básicamente que se garantizara la inclusión como un derecho, que hubiesen políticas públicas que se arreglaran las calles, los parques, que tuviésemos el mismo derecho que todos para ir a la playa, porque por ejemplo, si yo voy a la playa o cualquier persona en mi condición tiene que ir con 4 personas para poder bajar la silla de ruedas arriesgándose a caerse, o sea, como que se garantice la educación para personas con discapacidad,
no en un colegio especial, y que donde haya planes de integración, que ya se está avanzando mucho, haya realmente una dedicación para poder preparar tanto al profesor como al alumno, a la familia, es un todo, que haya una inclusión laboral también bajo las mismas perspectivas, una salud garantizada para todos, todas las personas y también para las personas con discapacidad, que no seamos sujetos de lástima, porque la salud no puede seguir siendo un bien de consumo, sino un derecho, al igual que la educación. Bueno, hablemos el agua, también garantizar el tema de la vivienda, que es súper difícil. Cada día el subsidio habitacional es, es como casi como sacarse el Perdona loto. ahí que te interrumpa un poco, Alfredo, pero me quedo dando vueltas y esto sin ánimo acá. Los chiquillos, los que me conocen, saben que yo soy bien poco salamero, para ser bien educado, para decirlo, decir otra cosa, pero me voy a portar bien hoy día. Bien poco salamero con la gente. Y tú me acabas de golpear con algo, porque yo hago eventos en las playas, es parte de mi pega. Y lo que tú me decís, sabes que nunca lo había pensado y te pido las disculpas. Jamás se me ocurrió el tema de cómo no está señalizado para ir a una playa, cuál es la parte donde pueden bajar con la silla de ruedas. Yo no la he visto, así que No hay rampla siquiera. no voy a señalar No, en esta comunidad, no la he visto. Y sé que es súper fuerte porque si uno lo ve, uno va a la playa a sentirse bien en un espacio, y por último ver la puesta de sol, estar tranquilo, un mate algunos, otros tomamos el té con hielo, otros simplemente estar con la familia. Y resulta que tú, para llegar a eso, ya partís con un mal genio y con una tristeza porque no está el espacio hecho en un país que está lleno de playa. Es bastante claro. fome lo que acabáis de Y decir. por ejemplo, yo no puedo bajar al mar porque puedo llegar hasta la parte antes de llegar a la ola, porque más abajo eh, no hay acceso para silla de ruedas, se pone mucho más difícil y después para subir. Entonces, mi mamá lo que tiene que hacer, que es adulto mayor, es pagarle a 4 o 5 personas para que yo pueda meter las patitas al agua. O sea, y piensa tú que hay, hoy día creo que en Concepción hay una playa de inclusión. O sea, tenemos que ir a un solo lugar. Y eso si tú lo replicas en todas las comunas de Santiago y de Chile, no están pensando en que no solo eso le afecta al discapacitado, le afecta al adulto mayor que también llega a la discapacidad muchas veces. O sea, Lo que pusiste ahí del video, Álvaro, me parece súper bien. ¿Por qué? Porque sería súper bueno que cuando se termine el proceso constituyente, y entiendo que hay los espacios para asesores por la Constitución, y que ganando o perdiendo esta elección, tú que pones este tema en el tapete, tengan el espacio que corresponde para poder conversar sobre este tema. Porque de verdad, si es que me matáis con el asunto hoy día, porque nunca lo había pensado así, Alfredo, de verdad, y no te lo estoy diciendo de buena onda o hacerme matinal de la tele para ponerme a llorar con los problemas de los demás. De hecho, me siento responsable al hacer eventos en las playas y nunca haber pensado lo que tú acabas de decir, algo tan simple que se termina siendo tan complicado para otro compatriota más de nuestro país. Creo que es un gran punto a y tratar. somos un 20% de la población. Además, po, además. Bueno, es un tema, agradezco tu aporte y tu mirada, la verdad que es un tema bien complejo porque yo creo que de todas maneras las personas en situación de discapacidad funcional, neurológica o integrantes de las diversidades psiquiátricas, etcétera, con los nombres que corresponden, uno siempre comete errores en esto, pero están subestimadas. Nosotros llevamos incumpliendo el artículo 12 del Tratado Internacional de Personas con Discapacidad. Es nuestra obligación de garantizarle todas las condiciones para poder desarrollarse plenamente en todo ámbito de cosas, particularmente en el contexto laboral. Yo estuve justamente la semana pasada en un debate sobre el tema de inclusión, diversidad, con Claudia Aldana, que es periodista, que tiene una hija, la Fátima con síndrome de Down, Cristian
Méndez de Temuco, que tiene la enfermedad, que son personas de talla pequeña. En fin, ahí hay personas aquí en la comuna, hijos de padres autistas, hijos o padres con niños con todo tipo de diversas capacidades, y la verdad que el Estado no solamente no asegura el acceso al mercado laboral, solo lo hace con una ley que obliga al 1%, y la fiscalización de las empresas para ver cómo efectivamente cumplen con esas leyes es deficiente, pero además todo lo que supone la atención en materia de salud, porque las personas con discapacidad no solamente requieren la atención o la provisión de sillas de rueda o de lo necesario que entrega o que conocemos principalmente en la labor que desempeña la Teletón, sino que necesitan medicamentos, muchos de ellos los tienen, pero necesitan, no sé, terapeutas ocupacionales, prevencionistas, personas que le enseñan a cómo insertarse en el contexto laboral. La ley de inclusión, hablábamos del porcentaje, 2 niños por sala de clase, la ley de inclusión, que a veces llenan el cupo. Se han encontrado una diversidad de niños del espectro autista que, como su nombre lo dice, forman parte de distintos niveles de prevalencia de la enfermedad. Lo mismo personas con trastornos bipolares y otras que no reciben tratamiento y que tienen problemas para insertarse tanto educacionalmente como laboralmente. Así que agradezco, y me parece que esta mirada, que no tiene que ver solo con la infraestructura, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el acceso y la garantía al trabajo, me parece a mí fundamental. Maca. Bueno, yo creo que ponen un tema muy crucial, y yo creo que en la práctica la nueva Constitución lo que debiera hacer es conocer como sujetos de derecho, ¿no es cierto? No solo como objetos de protección a las personas con diversidades funcionales, con discapacidad y todo, para garantizarle efectivamente todos los derechos, porque como vemos acá es transversal, es la educación, es la salud, es la infraestructura pública, es el acceso al trabajo, o sea, es toda la gama de derechos, digamos, es la ciudad, cómo te puedes desplazar adecuadamente en la ciudad. Entonces, esa perspectiva yo creo que tenemos que cambiar el foco, y tal como ocurre, por ejemplo, con las personas mayores, lo que tenemos que hacer es que declararlos como sujetos de derechos, para que efectivamente se les reconozcan y se les garanticen todos sus derechos como corresponde, desde la niñez hasta la edad adulta, y que efectivamente podamos generar inclusión, porque hoy día lo que hay son espacios muy reducidos, pero no generamos inclusión. Y esta diversidad, sin duda, genera un aporte, nos genera este intercambio que nos permite crecer y desarrollarnos más. Así que yo creo que tenemos una deuda pendiente importante. Han habido avances, como decía Laura, con la ley de inclusión y todo, pero son muy menores todavía, porque no está visto esto de manera integral y omnicomprensiva, multidimensional, como es finalmente. Alfredo, para terminar, y desde ya te dejo invitado para el lunes en el programa que, si bien es de deporte generalmente, o sea, de fútbol más que de deporte, porque esto es en grupir, como hacemos en la tele. Pero para que nos sigas comentando cosas y puntos de vista de lo que necesitas. No sé si tienes algo más que agregar antes de dar por finalizado el tema de hoy día, y te dejo invitado desde ya para el lunes. Bueno, le digo a ambas invitadas constituyentes que desde ya tú les puedes compartir mi contacto, quedo a disposición de ellas en lo que nos podamos ayudar en campaña, y salga o no ser asesor de cualquiera de ellas, yo gustoso de colaborarles, feliz de la vida. Y veo que usted, compadre, me está contratando ya como panelista. Así es. Yo tengo un problema ahí. Generalmente somos de palabra acá, entonces vamos para adelante nomás, para Alfredo. El día que nos acabe el programa, ahí nos vamos juntos. Pues ahí se acaba el problema. Así que yo lo espero el lunes. ¿Le parece o no? Encantado, y le digo a la gente de Santiago que vote por mí, que yo no lo voy a defraudar. XZ352, Alfredo Ureta, lista ecologista independiente. 352, es el número del voto. 352 XZ. Perfecto. Y síganme Instagram @Alfredo_Ureta y alfredouretaconcejal.com. Gracias, Alfredo. Un abrazo gigante. Nos vemos el lunes. Un gusto, Alfredo, que y estés las muy mejores bien. energías. Que estés súper. Que te vaya muy bien en la campaña. Un abrazo. Un abrazo, también. muchas gracias, Un muchas abrazo. gracias, lo vamos a tener en cuenta. Lucas, ahora se suma al panel. ¿Cómo estáis, Lucas? Bien, saliendo de una amigdalitis la semana pasada. Crónica. Ha andado ahí Hay que cuidarse. medio complicado. Así que pero ya sano de nuevo, así Qué que bueno. encantado de integrarme al panel. Yo hago eventos hace 8 años en la playa, y me mató porque sé que me dejó medio marcando ocupado, porque no se me había ocurrido nunca pensarlo así. Claro, el acceso a cosas tan básicas como mirar el mar, Sí, o las tocar, o pasarelas mojarse los pies en el agua, imagínate. Es muy escaso, digamos, el avance que hay en infraestructura para Nada, estos casos, en las po. playas, nada. Pero fíjate que hay igual, aunque suene igual todos la cagamos, porque resulta que
se le hizo el meme al tipo del gas que no dejaba pasar a la playa, ¿cachai? Se hizo todo un tema, pero se hizo el tema del meme porque no pudiste pasar a la playa, pero nadie ha hecho los reparos. Respecto todo. de otros que no pueden entrar a la playa. Exactamente, ¿cachai? No, bueno, ¿no? pero sí aquí hay una serie de personas, como decíamos, que están invisibilizadas para la sociedad y en definitiva no los vemos salvo cuando ocurren este tipo de conversaciones, digamos, o eventos, digamos, con la Teletón y todo, pero durante el resto del año están invisibilizados. Y no solo ellos, como decíamos, los adultos mayores, los niños y adolescentes, que tienen una serie de demandas y realidades que tenemos que integrarlas. Y para ir cerrando el tema también, Héctor Santibáñez, un exfutbolista que jugó en varios equipos, tiene una escuela de fútbol con capacidades distintas que Inclúyeme, que lo hemos tenido acá. Fíjate que esto también es importante para la ley después. Pues él ganó proyectos a través de lo que tenemos con el Campeonato Haciendo Amigos, ganó un proyecto para los niños, para que hicieran deporte, pero fíjate que el Estado, como no está el tema de la pandemia, no permitió el cambio a que se hicieran clases por Zoom. Por lo tanto, hoy día el proyecto está suspendido. Entonces, él siguió haciendo las clases por Zoom para los niños y todo el tema, pero no lo está pagando el Estado porque prohibió el adecuamiento del proyecto vía Zoom. Entonces, hay tantas cosas ahí que de repente todo es perfectible en la vida, así nos vamos a poner que todo es malo. El ideal es que se perfeccione. Para ir terminando el primer tema, gobierno, con respecto al tema de las elecciones, de la difusión, el gobierno asegura que los comicios del 15 y 16 de mayo están las condiciones sanitarias y de seguridad para poder con tranquilidad y confianza hacer este proceso eleccionario. No sé cómo lo ven ustedes, también están... Sí, ¿Está la sensación de tranquilidad? ¿Estamos iguales? ¿Cómo lo ven? O sea, los parámetros, digamos, objetivamente han mejorado. Están las condiciones dadas de seguridad. Ya tuvimos la experiencia, ¿no es cierto?, el plebiscito. Si uno ve, yo creo que es mucho menos riesgoso ir a votar que la cola que veíamos ayer en el Costanera Center para entrar al mall, digamos. Objetivamente, en esos contrastes uno dice... yo creo que van a estar todas las condiciones, van a ser 2 días, si uno se organiza y todo, debiera ir, es muy importante concurrir a votar. Yo creo que hay que dar señales claras de que además la fecha se va a mantener. Yo escuché al doctor Bernucci, digamos, que planteaba esta idea de postergarlas de nuevo, pero por lo menos ayer dio una conferencia de prensa también la presidenta del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados, que de acuerdo a los antecedentes recabados estaban las condiciones, ¿no es cierto?, con las medidas de resguardo, desde luego que todos tienen que ir con sus mascarillas, guardar la distancia, ¿no es cierto?, llevar su lápiz pasta y esperar con paciencia para un evento tan relevante como este, así que yo espero que la gente concurra masivamente ese día a votar. ¿Lucas? Sí, ya bueno, ya tuvimos la experiencia con el plebiscito, ¿cierto?, de entrada, con el apruebo y el rechazo, donde se sobrepasó los niveles de votación casi de todas las elecciones anteriores, en plena pandemia. Recordemos que estábamos recién saliendo de la primera ola más fuerte y también se dudaba. Ahora yo creo que nos toca en una situación similar, probablemente también el extremo cuidado que tuvimos de pasar todo Santiago a fase 1 durante estos meses previos, incluso en plena etapa de vacunación exitosa, por así decirlo, de alguna manera fue para que esta elección sea participativa. Yo lo estaba escuchando antes de llegar, ¿cierto? Y yo creo que es bueno que sé que para el candidato nunca es ideal estar con tanto nombre en la papeleta, pero yo creo que es bueno que esta elección sea con los candidatos de alcalde, concejal y core, sobre todo porque tiene que haber una alta participación. Para que la Constitución sea legítima, ¿cierto?, tiene que haber una alta participación y los concejales y los alcaldes de alguna forma motivan y mueven a la gente a que vaya a votar. Y yo creo que en ese sentido... y pasa lo mismo con las presidenciales y las parlamentarias, ¿cierto? Que de alguna manera, si es que no fuera la presidencial, probablemente muchos parlamentarios tendrían mucha menos votación y por ende estarían más deslegitimizados al final del día cuando legislan. Entonces yo creo que es bueno que esto se haga y que sea lo más masivo posible y ojalá tengamos un récord de participación similar a la prueba del rechazo y no se caiga esto como... que se desinfle. Y 10 segundos nomás con respecto al tema de las personas que viven con capacidad diferente. Yo creo que la tecnología ahí es una cosa fundamental. Nosotros tenemos un programa, bueno, no yo, pero mi socia tiene un programa, ¿cierto?, que se llama Sin Barreras todos los lunes y ahora los jueves en... Así es, en Liberty News. Sí, qué bueno, con muy personas bien. con capacidad, que viven con capacidad diferente. Sí. Disculpa que no lo haya mencionado, muy bien, Lucas. Y justamente eso, la tecnología cambia un montón. O sea, Sí, uno obvio. cuando Es una ve herramienta persona que ayuda no mucho. vidente,
cuando yo lo vi en persona, increíble. cómo manejaba el iPhone, era como, oye, esto, o sea, a uno siente que un smartphone le cambia la vida, a estas personas le cambian, o sea, por días, es increíble. No, pero además yo creo que hay que cambiar la noción acerca de lo que se entiende no por capacidades diferentes. La verdad que También. el derecho y la sociedad ha avanzado en la línea de homogeneizar a las personas. Las personas somos esencialmente distintas, todos somos distintos, no solo por la huella digital, sino que todos tenemos distintas cualidades, características esenciales, y la verdad que lo que nos nutre como Estado, como país, como nación es la posibilidad de cooperar desde miradas distintas. Y utilizo la palabra cooperar porque hoy día falleció además Humberto Maturana, fue mi profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde estudié. Antes de estudiar para abogada, trabajé en su laboratorio de epistemología, y la verdad que era un hombre admirable que hablaba del amor, hablaba de la cooperación y de la necesidad de reconocerse a todos por igual y trabajar cooperativamente. Si eso lo aplico a la política, uno podría decir que el principal aspiración de un cooperador es trabajar por el bien común, y yo creo que eso nos tiene que conducir justamente a incluir a todas las personas. Hoy día se han descubierto una serie de patologías mentales que uno las llama así, pero son diversidades en las capacidades mentales de las personas. Neurodiversidad es la palabra correcta. Que son personas con síndrome de Asperger, con espectro autista, personas con trastorno bipolar, de personalidad, y tenemos que tener la capacidad de reconocerla y entender que nosotros, el Estado, se tiene que ajustar, la sociedad ajustar a las necesidades de las personas y no al revés. ¿Qué es lo que estaba pasando ahora? ¿Qué es lo que dice Alejo recién? Él se tiene que acomodar para mojar sus pies, no puede seguir sucediendo. Y hay que destinar los recursos y las voluntades, porque al final, si no, termina siendo una dádiva por lástima, que es lo que estaba pasando hasta ahora. O sea, te dan, pobrecito, lo voy a ayudar, y la verdad que hay personas brillantes, capacidades intelectuales, emocionales, y personas, seres humanos que han estado privados del reconocimiento y del aporte al país solo por esta brutal discriminación. Yo recién estaba en la feria en San Joaquín y me encontré con un hombre de 38 años que es ingeniero mecánico y nunca ha encontrado trabajo, o ha encontrado muy esporádicamente porque él tiene sobrepeso genético, problemas además, sobrepeso, una persona que en Estados Unidos te hubieran demandado por discriminarlo, y en Chile no, porque incluso por entre comillas aspecto no lo contratan para trabajo. Entonces al final este es un país esencialmente discriminador. Y yo creo que hay que establecer los mandatos en la Constitución y la obligación del Estado de reaccionar frente a situaciones de discriminación que aquejan a muchas personas en nuestro país, particularmente las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente. Cristian, en este encuentro que hicimos la semana pasada, dice que toda su vida escuchó que le decían enano. Ni siquiera tenemos el esfuerzo por aprender el nombre de la enfermedad y poder a las personas tratarlas como corresponde. Es un trato despectivo, humillante, descalificador, indigno. Si tú lo traspolas esto al tema educacional, también viene un tema de chip de inserción, en el cual si tú no fuiste un joven universitario, eres absolutamente menor a quien estudió cualquier otro estudio en institutos, en un sinnúmero de cosas, eres mirado más en menos. Yo lo sacaba a la otra, como acá les gusta de repente tanto valorizar en costo, le dieron el bono a los basureros, a la gente que los recolectores de basura, de $1.000.000 por su trabajo en la pandemia. Yo sacaba la cuenta que ellos podían haber dicho, yo no voy a recoger la basura porque es mi principal foco de exposición a poder morirme con el COVID. ¿Te fijáis? Y resulta que si yo le dividía por los 15 meses de pandemia, su bono fue de 55 lucas por esforzarse a sacar la basura de todos los chilenos para no contagiarse y estar limpio. Y ese solamente ejemplo, ahí lo puse en tema de plata, pero en tema del respeto a cada labor profesional de la gente de nuestro país, ya desde ahí partimos discriminando. Es que no tenemos... Desde ahí. Es que lamentablemente acá es una teoría esto de que todos nacemos libres, igual en dignidad y derecho y nos reconocemos. Finalmente no es así. Tenemos miles de personas que son, como decía Laura, diariamente discriminadas por distintas razones. Y efectivamente tenemos una cosa bien clasista, los chilenos en general, que lo que tú decías, de acuerdo a lo que ganas, donde vive, y se fue generando también esta cultura, ¿no es cierto? Cómo te viste, tu color de pelo. Claro, de cómo es y todo, y que la imagen lo es todo, y que en definitiva tú vales por lo que te ves y no por lo que eres. Entonces, esa concepción, que obviamente no la va a cambiar exclusivamente la Constitución, pero la Constitución tiene que garantizar que efectivamente no hayan estas discriminaciones y que cuando estén arbitrarias. las conversaciones inviten a todo Y tipo de personas. efectivamente, o sea, la pluralidad, la inclusión es clave para la retroalimentación, y como decía Laura, o sea, como lo decía el profesor Maturana, a quien yo siento mucho su partida porque creo que fue un ejemplo, digamos, Sí. para todos y todas,
en el diálogo, en el reconocerse, en el mirarse, en esa cosa amorosa, de reconocer al otro por el solo hecho de ser persona, y darle su valor intrínseco, más allá de cualquier otra consideración, de dónde viene. Pues tenemos el caso también, estamos hablando de las personas con discapacidad, pero tenemos el caso de los migrantes, que es terrible, que solo por venir de otro país, digamos, son absolutamente discriminados. Eso no O lo aprendió el expulsados. señor Sutil. Claro, o expulsados. No, bueno, ya, sin comentario, eso ya Hay es mucha fuera gente de- que no ha aprendido nada. y un paréntesis nomás, el bono de los basureros, que ni siquiera fue por la pandemia, es No, un bono que era anterior. tiene derecho, digamos, estaba dentro de sus remuneraciones, que se paga anualmente y se vendió como que era un reconocimiento de la pandemia, ¿no? y no tiene Y nada que cuando ver con hablamos mal de la gente que viene a nuestro país y que dicen no, están delinquiendo mucho, y todos podemos decir de repente hoy traen costumbre de otros países, tenemos que ver cómo nos ven en Suecia. Por No, y ejemplo. además, perdona, la En Europa. estadística, Dicen que es falso. aquí hay que hablar con estadística, y las dos afirmaciones del señor Sutil son falsas. Primero, de acuerdo al informe del Banco Central, han ayudado a aumentar la productividad de los extranjeros, y respecto a los temas delictuales es marginal. ¿Pero a qué extranjeros se refería Sutil? ¿A los extranjeros de ahora? Porque yo veo que todos los dueños de empresas en Chile son Bueno, si todos, ya, tenemos, entonces, todos tenemos esta mezcla, hacer todos esta tenemos... cuestión... Ahora yo quería defender ahí un punto con respecto al tema del individualismo. Yo creo que al final la posibilidad de ser individualistas, que es una palabra que sé que está manoseada negativamente, ¿cierto? Pero yo creo que toda esta situación que tú decías muy bien del tema del clasismo es anti-individualista, justamente porque no permite a las individualidades expresarse de la manera que ellas quieren. Y yo creo que justamente, y ojalá a las y los que sean constituyentes puedan transmitir filosóficamente ese punto, el tema de la igualdad de trato. Yo creo que lo más importante en Chile, y la mayor deuda en Chile, y probablemente lo que conecta el estallido social y que sí puede ser una solución por parte de la nueva Constitución, es tratar de cambiar filosóficamente ese switch, que yo creo que es la, no sé si la desigualdad en el trato, pero sí la no igualdad en el trato al menos, Desde luego. ¿cierto? Esa idea de que, como bien decía Jano, de que te tratan distinto si es que eres, no sé, tienes una labor u otra, ¿cierto? O por clase social, o por vivir con capacidades diferentes, o lo que sea. Finalmente, esa desigualdad en el trato es quizás lo que más molesta finalmente. Yo creo que es ahí el punto filosófico que hay que tocar en esta nueva Constitución. O sea, la igualdad, más incluso que la igualdad material. Yo creo que al final claro. la igualdad La material... igualdad de trato es se da, fundamental. pero la igualdad claro. de trato es lo que hace, es probablemente lo que hizo... yo soy siempre acá me peleo en el programa, pero soy un defensor del sistema capitalista, pero creo que el sistema capitalista en Chile, con el clasismo que tenía en Chile, no funcionó por eso. O sea, sus fallas están justamente en el tema de que no puedes tener una meritocracia real si es que hay clasismo. No puedes tener un real emprendimiento si es que al final va a importar mucho más de qué colegio saliste a cuál es tu idea que va a competir en el mercado. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. No, Sí, además, tienes razón en eso. Lo que sí que generalmente quien inserta ese chip de la competencia y de la El falta de capitalismo. meritocracia es justamente el capitalismo. No, la competencia No, está te lo bien, digo. el Pero tema es la competencia Está desleal. bien, pero los dueños del capitalismo, a través de sus cúpulas de colegios importantes, insertando, fíjate que son los que te generan ese chip de las cosas. Fíjate que yo sé que no me quiero salir del tema. Si tú pones la presentación, la última que tuvieron los prisioneros en el Festival de Viña, el 2004, 2006, la canción del baile de los que sobran, con el cual terminan el concierto, hay una parte de Jorge González que señala que dentro del baile de los que sobran, dice, ¿para qué vamos al colegio? Por aquí la gente del San George y otras personas más le insertan que tienen que ser abogados, gerentes, y a los otros le enseñan a ser empleados. Hay un clasismo que no le instaura el que tiene. Eso es súper importante, tú tienes razón. Pero también hay que ir a la raíz de dónde viene. Quien instaura las cosas no es precisamente el que tiene. El que no tiene. El que no tiene se adecua a lo que le impone. El poderoso es el que instala las reglas del juego. Ahora, Y esa regla del juego está impuesta en Chile por la oligarquía. El no te juntes con esto, muy negro, bien. Una clase tiene que ver con la clase poderosa que se intentó distanciar de los que no eran de su clase. Esto tiene que ver con el origen de la historia. Y esos son los principales responsables, los que siguen repitiendo además ese modelo. Y nosotros que como lesos, parte del proletariado, somos incapaces de reconocer nuestros orígenes. En Chile existe el arribismo porque nadie dice yo estudié en el liceo público o vengo de una familia modesta, mis papás andaban con OJ, porque existe una vergüenza reconocerse como algo distinto, como algo de esfuerzo. El mérito hoy día, claro, te plantea que tú te sacáis la mugre y te va a ir bien y te salvas tú solo.
y es mal entendido el mismo mérito que significa en nuestra época haber ascendido de clase en base a la educación, teniendo la educación como elemento. Nosotros somos una generación de personas intelectuales que nos nutrimos no en base al dinero que no nos importa, sino que en base a nuestros conocimientos, a la enseñanza, a la educación. Y eso todavía perdió mucho valor en nuestro país. Antes tenía... Bueno, y estos estándares, estos patrones de qué es lo importante o no es lo que establece hoy día el mercado. Y el que tiene lucas, se compra joyas, no todo caro, es lo que prevalece por sobre todo. Luque, después cosas. Maca, para ir terminando, iba a hablar algo de la pauta que dijimos que no hemos hecho nada. Hay que hacer dos presiones. Pero hay bien que ser cort- flexible. Sí, yo soy... Acá ya aprendieron. Hay que hacer dos. Dos precisiones, sí. Quería hacer dos presiones bien cortitas. Uno, dentro de la misma elite también existen distintas corrientes. Yo por ejemplo, dentro de un Sí, colegio, obvio. cuando uno conoce gente de estos colegios de elite, es bastante diferente como veo yo al menos la gente que se cría en colegios, o sea, que estudia en colegios británicos a los que estudian, por ejemplo, en colegios católicos del Opus, ¿cierto? O sea, hay una diferencia con el clasismo que yo la noto, que en el espíritu capitalista anglosajón, si se quiere, hay una apertura a la diversidad mucho más alta que... Ya, ¿dónde estudiaste tú? No, Cuenta. yo estoy en un colegio católico, así que Ah, ya. es crítica desde los Desde- colegios católicos. está muy bien. Liceo Particular Insume, Maculco Las Encinas, de Letra. Estuvimos ahí, presidente del centro de alumnos. Yo en el Hicimos olimpiada. A67. Y no pudimos jugar contra el Calazán jamás, ni contra el Manuel de Sala, Yo- estando en Ñuñoa. yo No pudimos estudié- jugar nunca. ¿Y la un maca? partido. ¿Y la maca? Yo estudié en la Escuela República de México, ahí en la calle Raulí, y después en el Honorable Liceo 7 de Niñas. Y ahora Honorable. pasó a ser mixto. Ahora, igual lo que decía Germán, que- Calazán. Todo porque los padres del Colegio Calasanz y la dirección del Colegio Calasanz no estaba interesada en participar con más colegios de la comuna o de otras comunas. Ah, Muy miércoles, bien. había... Arribismo había ñoño, oye, no, arribismo había... De primera fuente, muy había bien, ropa Alvarito. tendida Muy aquí, bien, no habíamos ¿no? cachado. No, pues, es que Alvarito es contra eso. Muy bien, Alvarito, gracias por Lo digo aclarar. porque estudié ahí Y se rebeló contra y fui eso. parte de las personas que sabía lo que pasaba ahí. y lo último, un poco la tesis de Carlos Peña y que se ha discutido últimamente harto el tema de la meritocracia. Yo creo que está haciendo crisis, sobre todo en la generación millennial, el tema de la meritocracia, sobre todo porque se vendió la idea de que con título uno iba a ascender a las clases sociales altas y eso fue al final una estafa interior del sistema. No es que alguien lo haya planificado así, sino que simplemente habían pocos cupos para pertenecer a la élite y mucha gente que cumplía los requisitos mínimos y finalmente eso generó una frustración en mi generación altísima. Y eso probablemente explique mucho estallido social y no solo en Chile, sino que en gran parte todo el del mundo. mundo. Yo sé que tú no ves mucho cine, Lucas, pero ¿tú viste Titanic? Obvio que sí. ¿Viste Titanic? Ya. No veo películas de No, mafia, pero no. viste Titanic. Ya, listo. Cuando se van del barco y va Kathy Bates, ya, que era la más gordita como yo, pero que era millonaria, ella era segmentada por los otros que tenían menos plata porque ella era más flight, hablemoslo así, era más del pueblo. Tenía menos plata ya. No, ella tenía la plata, la mamá de la protagonista tenía menos, ella tenía el apellido nomás. Y ella que venía en el barco y los trataba todos mal, y ella era la que tenía la plata. Así se instauran los modelos, y eso pasa acá y todavía pasa acá, porque si no, no le dirían a la gente floja por un bono. Entonces pasa, hasta el día de hoy pasa. Complejo Mundo Sport, nos vamos a los saludos. Rodrigo Lobos, que ya por Rodrigo escribe el lunes o el martes también. Sueldo mínimo decente, resuelve todos los problemas y no vengan con que el cuento de que matamos las pymes. Las 500 lucas son aplicables para las empresas grandes que pagan el mínimo siempre. Plenamente de acuerdo, porque se sacan el pillo con el tema de las pymes y no las pymes chicas, así como uno. Antes la educación era gratis. Saluda a Radio Touch y no podemos fallar a la gente, vota independiente. Rodrigo también pone. Patricio Godoy manda saludos, le había tirado una talla. Saluda a la mijita, le puso acá Patricio Godoy. Rételo nomás después, señora Borno. Dijo a la mijita, no, a la no, mijita. tranquilo. Mira, si las personas no quieren entender, uno trata de educar, pero si ya no se puede. No se puede. Cada uno tiene que vivir Hacerse con su cargo, hacerse claro. cargo de sus deficiencias. Yoya Muñoz, Laura va a ganar. Va a ganar. Ahí le pone la Yoya Muñoz y Rodrigo Lobo Maca va a ganar. Así que. Puta madre. Que ganemos las dos. Dale, ¿no? dale Eso las sería lo menciones. ideal. Claro, que en la Todos dando constituyente las menciones. repliquemos el panel. El viernes pasado, yo sé que el fútbol es mayoría en el país, pero hay otros deportes, pero voy a poner el ejemplo. Voy a poner un ejemplo europeo. La gente de Suecia está alegando porque nos dejan ir al mall y nos dejan ir al estadio. Y acá, en nuestro país, aparte que las franjas horarias son en momentos complicados, ha desnudado
ha desnudado el tema de que nosotros no somos un país de deporte, que lo podríamos ocupar. Muchos hablan del tema de salud, del peso, sin número de cosas. Yo lo veo primero por un tema cultural, educacional, transversal hacia las personas y sentidos de pertenencia en diversos tipos de cosas, partiendo por los colegios. O sea, yo no veo que también, para que estamos con cosas, también están los segmentos de infraestructuras distintas para algunas partes, en otras no hay. Pues es una cuestión para que estamos con cosas. ¿Cómo van a enfocar, después quiero escuchar a Lucas su posición con respecto a esto de la transversalidad, cómo pretenden enfocar el deporte en una conversación constituyente cuando ganen, cuando estén participando? Se los dejo a los dos. Sí, la verdad que yo creo que este es un tema bien complejo porque según las encuestas, cerca del 81% de la población se declara sedentaria o no practicar ningún tipo de deporte. Si a eso le sumamos la prevalencia de obesidad en niños, niñas, adolescentes y también de enfermedades cardiovasculares asociadas con el sedentarismo, sobrepeso, etcétera, no soy quien para hablar de esto, aunque sí hago deporte, pero hay otros factores de riesgo que son muy complejos y que tienen que ver con enfermedades genéticas, con también la disponibilidad de infraestructura para que la gente pueda practicar deporte, la priorización. Fíjate que en la Constitución solamente habla del deporte cuando habla del mandato que tienen las municipalidades. Las municipalidades tienen que promover, entre otras cosas, el deporte y sería todo. Entonces yo creo que sí es fundamental el consagrar la vía al aire libre, la actividad recreativa, el deporte y todas las actividades que tienen que ver con el aprovechamiento del medio ambiente y la actividad en el espacio libre. Yo creo que ahí hay una deuda muy compleja, particularmente con los sectores de menos ingresos del país y con los niños, niñas y adolescentes que son atorados y ahí se tramitó una ley de la comida saludable y todo un programa de gobierno, pero no ha calado lo suficiente para que esta sea una prioridad. Particularmente lo vinculo porque esto nos ahorraría tanto costo, ¿no? Gasto fiscal en materia de salud que se pudiera prever con la formación con mentalidades más deportistas. Uno viaja a otros países, que no, a mí me ha tocado estar en Australia, en Nueva Zelanda, y la lógica es totalmente diferente, en donde el deporte es una prioridad. Yo creo que podemos hacer algo más que lo que hoy día está establecido en la Constitución. Márcate de la palabra, también hay una escrita acá. Yo también no escribí Brisa González. Importante la educación en la casa y yo también estudié en colegio con números. Marca. Yo creo que efectivamente el tema del deporte, ¿no es cierto?, y la recreación y la cultura tiene que mirarse como de manera mucho más integral. Porque si uno ve y trata aisladamente, por ejemplo, el derecho a la salud, si uno lo mira desde una perspectiva amplia, las condiciones socioambientales te predeterminan la salud. Y por tanto, el poder hacer deporte, tener accesibilidad, ¿no es cierto?, al deporte, lo que tú decías, es muy inequitativo, como todo territorialmente. No tenemos la misma infraestructura deportiva en San Joaquín que la que tenemos aquí en Providencia. Así en Ñuñoa. Desde esa perspectiva, digamos, ahí tenemos una falencia. Yo creo que tenemos que también ligarlo con el derecho a la educación. Yo no tengo tan claro si lo consagraría como un derecho específico. Yo lo ligaría, por ejemplo, a estos otros derechos como el de la educación y la salud, que en definitiva el Estado tenga un mandato claro de proveer, ¿no es cierto?, y hacer acciones positivas para garantizar los espacios necesarios para desarrollar el deporte y la salud. A nivel comparado hay distintas posibilidades, digamos, así como un mandato para el Estado o que le reconozcan como un derecho adicional, digamos, como un derecho humano distinto y todo. Yo creo que cualquiera de las dos modalidades, digamos, no estoy cerrada en eso, pero creo que es importante que se vincule y que se vean esta cosa, lo que decíamos, este desarrollo integral. O sea, por ejemplo, lo que estamos hablando, en la parte de la inclusión, cómo las personas con capacidades diferentes tienen también la posibilidad de desarrollar deporte. O sea, hoy día no tenemos tampoco, o sea, tenemos los juegos, ¿no es cierto?, para los nacionales escolares. Sí, y los paralímpicos dejamos gente y todo, pero no está, digamos, el fomento para el deporte además en sus distintas dimensiones. El deporte recreativo, ¿no es cierto?, que es muy importante para lo que decía Laura, para los temas de salud. El deporte profesional, ¿no es cierto?, el de alto rendimiento. Hoy día tampoco están las condiciones. Vemos experiencias muy esforzadas de gente que ahí a puro ñeque, digamos, después va a sacar la cara por Chile a representarlo. Ahí nos acordamos todos, pero durante el año y mientras ellos están ahí solos tratando de salir adelante, están bien desamparados. Sí, porque además hay un tema también hacia la gente que trabaja. Hay muchos técnicos deportivos que trabajan en los talleres de los colegios, que no necesariamente los toman profesores
de educación física, cuando aumenta la hora de talleres, porque a veces la sacan, que también trabajan en las poblaciones, en talleres de zumba, aeróbica, básquetbol, que uno va viendo, pero que fíjate que en la pandemia no están insertos tampoco ni siquiera en el tema de los derechos de bono, porque tampoco fueron parte del trabajo porque no se ha creado el tema. Entonces además hay un tema de miles de profesores, no quiero focalizar solamente en el fútbol por su nombre, pues yo en las escuelas de fútbol le podría contar historia de gente que ha quedado sin nada durante este tiempo y gente que ha hecho muchas cosas. Entonces la verdad que falta ahí un tema puntual y fíjate que la franja horaria lo demostró. Y no es para tema de obesidad ni nada, eso es parte de mentalmente el hacer deporte, cómo te libera, eso ya te lleva para tener una mente distinta, el sentirte piola, sí, si no después Además está estrechamente relacionado con la salud. Yo no me imagino una vida saludable sin hacer práctica deportiva, ejercicio y otra. A mí me parece que tiene que ser relevado y generar una cultura del deporte en todo el país. Y me parece que la Constitución puede hacer un vínculo con la vida al aire libre, con la protección del medio ambiente y con el derecho. Fíjate que de los colegios se sacó la educación física, ¿o no, Lucas? Corrígeme, hace un tiempo atrás se eliminó el ramo. No voy al colegio hace tiempo y no que tengo... se le dijo que fuese Cuéntame lo que optativo. pasa en tu colegio. Dirigentes estudiantiles se reúnen Bueno, en este el radio gobierno Tacho. hizo la posibilidad optativa de que tercero o cuarto medio el tema de educación Sí, física claro. y después estaban Lo haciendo con el plan Elige Vivir Sano. Entonces, una de las que- tantas contradicciones... Sí, otra contradicción que esto de elige vivir sano es bien teórico, que es como el mismo elige, digamos, donde quieres estudiar y todo, porque eso está precondicionado por tu capacidad de pago. Alimentarse bien y sanamente es mucho más caro. Pero qué buen punto. Que Claro, entonces, hace en un tiempo atrás, en definitiva- honor, Félix Sumastre también lo dijo acá hace un Claro, tiempo atrás. entonces no hay un derecho a elegir exactamente. a vivir sano, efectivamente. O porque sea, no- yo en no mi tienes escuela la capacidad. básica no teníamos ni cancha. Cuando llovía no teníamos deporte. O sea, yo tenía la cancha al Y aire yo me libre, acuerdo no que me teníamos tocó ir gimnasio. en la selección de después, en el liceo de la 67, ir no al San George, al Grange, porque nos recogían a los colegios pobres para que hiciéramos algo. Y cuando entramos yo no podía creer que tenía esa cancha, esos gimnasios, no, era una cosa... Yo una vez fui al San es Benito que me pura invitó un desigualdad. amigo y que va adentro. Lucas, tu punto de vista ante esto. Sí, yo voy a citar a Winston Churchill cuando le preguntaron a los 94 años cómo se mantenía tan joven y él dijo, deporte. Nunca lo hice, yo soy churchilliano en ese sentido, no he hecho deporte hace como 15 años. Pero me quedo con el tema que decís de esta ida a los malls que está abierto y no se puede ir a un montón de cosas. Yo en general voy a hacer, sé que no debe ser santa devoción de ninguna acá, pero la victoria de Ayuso en España, ¿cierto? Yo ahí mi partido Explícale a la gente que... Ay- ¿Quién es? sí, Ayuso, bueno, sí. ganó una elección en la comuna de Madrid, ¿cierto? O sea, en la ciudad Sí, de pues, Madrid. la comuna autónoma. Dejó a Pablo Iglesias por el suelo, ¿no? Sí, se jubiló tempranamente Pablo Iglesias, que yo creo que, a pesar de no pensar nada parecido a él, era un tipo brillante. A ver, pero Luca, no lo digas, tú sabes que la política, Bueno, nadie hay está muerto, muerto, ¿no? Citando nuevo a Churchill, Pero ¿cierto? no hay- Se muere citando a muchas Churchill de veces. nuevo, claro, Sí. se muere muchas veces. Entonces, claro, bueno, ganó brutalmente, de hecho dejó fuera la ultraderecha. Mi partido, que era Ciudadanos, ¿cierto? O el que apoyo, también le fue pésimo. No quedaron ni siquiera en el 5%. Pero ella, una mujer de 42 años, ganó y arrasó con un discurso que era muy pro libertad, bordeando ahí, ¿cierto? Tirándose contra las medidas del gobierno, Restrictivas de movilidad. sobre todo con el tema de los bares, del comercio, Sí, pues ella de la es vida nocturna. nocturna. Ella y es el- emprendedora gastronómica. y el madrileño salió ahí con mucha fuerza y Apoyarla. seguidores de Está en ahí el ADN el madrileño. muy vitalista. Y yo creo que en Chile, por ejemplo, no he escuchado a nadie, excepto yo en este programa ahí, que alegaba contra el toque queda en las noches. En general no he escuchado nunca a nadie alegar contra el tema de la vida nocturna, de la noche, con ese discurso. Y finalmente se demostró que se puede ganar. Lo que al menos abre la Interesante. posibilidad que cuando se acabe la pandemia, que esperamos sea pronto, no sé qué, no sé, el gobierno diga, oye, ¿sabes que esto de controlar a la gente igual, oye, es conveniente? Y se acabe esto inmediatamente y rápidamente, todas estas medidas restrictivas, porque yo sé que el Estado, la tentación ahí autoritaria del gran hermano, en general el Estado, o sea, cualquier político, es que entretener a toda la gente ordenadita. Pregúntale a Sebastián Piñera, ¿no? Que nos tiene con Claro, y Lavín, medidas de que excepción. el otro posible ganador, según las encuestas, pues anda llamando a vigilar a los vecinos y grabarlos para subir, lo cual Estado gran hermano
1984. Él hace así otras que- cosas más. Yo no sé cómo la gente podría mostrar una predisposición por Joaquín Lavín, no solamente porque un liderazgo muy añejo, sino porque además si uno se pusiera a contar todas las políticas públicas que desde el municipio él ha implementado, la verdad que es una secuencia de puras malas decisiones. O sea, pongamos- A mí él me da terror. Intentar Me da hacer terror. llover o tener nieve en Las ciertas playas. comunas. Cuando, No, las playas. cuando tú hablas de los temas valóricos que la otra vez estuvimos conversando acá, y se hacen toda la lista de temas valóricos que determinados sectores políticos han tratado de no realizar y que te ponen las trabas y después se venden como pluralistas que Sí, van a pues. estar ahí. Y Socialdemócratas. ahí uno dice, pero ¿cómo viejo puedes volver a estar? O sea, acá la memoria no existe y estamos más que claros porque tenemos una persona que puso una radio en un programa, le tuvieron que poner una radio en un programa de televisión, yo era chico, y se acabó un programa de televisión, es un hecho histórico en nuestro ¿Estamos hablando del país. quiotazo? Del quiotazo, y la gente se olvida que te graben la conversación, que lo ponga el dueño y que se vaya todo el panel, es un hecho histórico que pasa así como Y colado. lo eligen 2 veces presidente de la Sí, República. y colado. Entonces, y eso viene instaurado, que también es responsabilidad de los más jóvenes en temas puntuales como, por ejemplo, no fueron 30 pesos 30 años, como deslegitimizando todo lo que hubo que trabajar antes para volver a tener la libertad de pensar distinto. O sea, hay cosas que faltan, pero no te olvides de lo que costó poder tener la posibilidad hoy día de, Falta- eso es de súper decir. importante porque yo creo que se subestima y se descontextualiza Pero absolutamente. por y es muy supuesto. injusto eso. Sí, porque como Y- que no saben cómo era vivir acá. No, antes. pero además se No instalan- estaríamos acá conversando. Se instalan ciertos refranes como que yo tengo que ir a trabajar igual mañana, todos los políticos son Sí. iguales, son todos unos ladrones, Gremialismo. la misma. Es un discurso apolítico tan asquerosamente, permeó tan asquerosamente la población y la gente se entiende, entonces es más fácil decirle, ay, todos los políticos son iguales y uno le va a rebatir un rato y se le cae todo, o sea, no hay razonamiento, solo repetición de frases que son Esa era la ideología de cómodas, Guzmán. son Sí, po. cómodas además para el ciudadano porque no lo hace investigar, son todos corruptos, entonces no hago nada, me quedo sentada en mi escritorio. Y eso ha dañado fuertemente la política. No estoy diciendo que los partidos no la han dañado también, pero también la actitud del ciudadano negligente o la ciudadana negligente que prefiere estar en el mall y saberse los los precios de ciertos productos, conformarse con poco y no con lo que efectivamente es trascendental para la sociedad. Sí, pues yo creo que ahí nos faltó también, como tú decías, que siempre nos nombra el tema de la educación, porque esa fue la cultura que nos implementaron en la dictadura, Exactamente. quedó ahí instalada y no hicimos mucho tampoco por revertirla, lamentablemente. O sea, hoy día tú puedes decirle a alguien lo que quieras libremente. Lo veía en un meme. No sé qué ganamos después del plebiscito del 88 y ponían los 4 o los 5 presidentes que tenía Chile después. Yo le puse en el meme, tú estás diciendo que has ganado y estás escribiendo esto libremente. Entonces, esa sensación... Ahí está la ganancia. Es que no entender Es eso, una ganancia trascendental. no entender eso hoy día, no estamos diciendo que nos conformemos con poco, pero tenemos que saber la historia de nuestro país, lo que pasó. Sí, a mí también me gustaría saber Totalmente cuánta de acuerdo. gente, perdón Lucas, estoy ahora, cuánta gente va a ir a votar ahora en la elección de todos aquellos que saltaron el torniquete. Me interesaría, hay un llamado muy importante a la juventud que vaya a votar y efectivamente no se abstenga este 15-16. Yo quería preguntarle justamente cómo ven el tema de, o sea, con todo este caso de la Pamela Giles, ¿cierto? Con los retiros y que está primero en las encuestas o encumbrándose para allá al menos. Y uno ve que Lavín y Jadwe, que son los otros dos que están ahí en la pole position, llegaron, si uno se acuerda, ¿por qué llegaron arriba? No fue por ser alcalde, fue por las farmacias populares. Y si uno ve, Piñera al final ganó con el Chilezuela, y antes Bachelet con la educación gratuita, y antes Piñera con el 1.000.000 de empleo. Finalmente son puras cosas que tocan el bolsillo. Yo fui súper crítico del 18 de octubre y creo que la canción no era el baile de los que sobran, sino que quieren dinero, que es legítimo. Pero finalmente hay una sensación de que el chileno despolitizado, finalmente la única forma de ganárselo es plata directa. Bueno, O sea, las o con encuestas empleo, o dicen con- que el tema del dinero es lo más importante para la gente hoy día, pero en el tema de la gratuidad de la educación tiene que ver con otras cosas, Pero tiene yo que ver creo con que tiene que la igualdad de oportunidades, Yo creo tiene que no. ver Yo creo con que tiene que ver con que la educación era muy cara y al final el endeudamiento para el joven profesional después o los papás que pagaban esa educación, oye, eran 200, 300, 400 lucas menos que bueno, tenía nada. todos los años, entonces, o sea, todos los meses. Entonces al final, más que yo creo que
quiero la educación para salir el día de mañana y aprender más, porque hoy día en Chile nadie se Pero ¿por mete a qué la querían universidad ir a para un colegio aprender. caro? ¿Por qué hay personas que quieren ir a un colegio caro? ¿Por qué crees tú? Ya, pero eso es clasismo. Yo creo ¿Pero que por qué crees? Pero por eso es que porque de ahí somos una sociedad segregada, pero aparte, todo esto pasa mucho más allá de Ay, eso. ¿tú Es crees por que la la plata. gente que quiere tener la gratuidad para estudiar, no es para estudiar, es para tener un estatus que te dice que eres estudiante universitario? Yo estudié en la Universidad de Filosofía y en general, así como hambre por el conocimiento y gente que entrara a estudiar para saber, poca o Acá, nada. tú. En general es más bien porque tú entras a Te la da un universidad estatus. porque te da un estatus y porque finalmente te da una labor, menos en filosofía, te da una labor para después ganar dinero. Fíjate que estoy de acuerdo contigo lo del estatus. Generalmente todo eso son los que arman fundaciones y gobiernan para la derecha. Esos que buscan esos estatus. Si no, Indudablemente, ve el sí. currículum de Diego Chalper. Lo que tú estás diciendo estoy de acuerdo. Plenamente contigo de acuerdo. De hecho, vamos a hacer hasta un asado. Estoy de acuerdo. Porque esos derechistas. Pero que ¿sabes quién más está arman de acuerdo eso? con nosotros? No, Diego Chalper. sí. Diego Chalper Por también. eso, pero es que él no ha hecho nada por la sociedad. De las pocas veces que he estado de Cuando- acuerdo con él, cuando- él decía que la universidad... Perdón, ¿cuándo vamos a hacer el asado, dijiste? Pronto. Y yo hago muy buen asado. Te digo al ya. tiro. Muy Listo, bueno. el compromiso aquí después Aquí, del 15, después de la 16. pandemia. Maca, no, Muy- después del 16 podemos estar distanciados en el patio. Sí, no, y el patio de la casa grande. Maca. Es que yo creo que Lucas toca un tema que en definitiva, claro, estamos en una sociedad bien diversa. Efectivamente hemos generado esta cultura y yo a lo mejor me equivoqué. Cuando tú decías lo de la individualidad, yo estoy de acuerdo contigo que eso es parte de respetar esa individualidad. Pero yo creo que finalmente hoy día cuando decimos esta cosa es como una contradicción, porque tenemos esta cosa como individualista, ¿no es cierto? Que queremos, digamos, vivir por nuestra esto, tener la lucas para ir a comprarse las zapatillas más caras, ir al mall, efectivamente eso. Pero también tenemos lo otro, digamos, que yo no El lo tribalismo. que no lo subsumiría, digamos, o no anularía, o me parece, digamos, yo no tengo, digamos, el conocimiento como poder hacer esa afirmación respecto a que el 18 de octubre, digamos, fue más. Yo no estoy en condiciones de afirmar eso. Yo creo que es una mezcla de cosas, que hay personas que efectivamente viven con esa cultura que tú planteas, pero hay muchas otras que efectivamente están preocupadas intrínsecamente de que superemos estas desigualdades, que tengamos no tengamos esta cosa tan segregada y todo, y que efectivamente podamos construir una sociedad mucho más equitativa, justa, digamos, en que todos nos sintamos parte, cada uno como quiera vivirla, digamos, pero que tenga esa libertad de querer vivirla de una determinada manera. Hoy día, digamos, volviendo a lo anterior, decimos que tiene la libertad, pero la gente no tiene esa libertad. Pero ¿cachai? además yo creo que son ciclos históricos. ¿Ah? La historia del ser humano ha pasado por momentos de mayor preocupación por lo intelectual, por las artes, por la guerra, por todo. Y yo creo que estamos viviendo, terminando un ciclo de prevalencia, hay un cuestionamiento general al capitalismo, a todos los modelos derivados que nos hace repensarnos, replantearnos. Yo conozco mucha gente que a propósito de la pandemia ha tomado sus cosas, se ha mandado a cambiar al sur, ha querido tomar otro rumbo en su vida, ha dejado de lado. Yo creo que ese esfuerzo se puede trabajar, el apostar más a la comunidad que al individualismo, más al interés colectivo, que el ráscate por tus propias uñas. Y La pandemia es una cosa positiva que ha generado eso. Por ha ejemplo, el tema de generado las ollas comunes, comunes, pero además, esta claro, toma de solidaridad, de preocuparse del vecino. O sea, Exactamente. por ejemplo, antes uno no interactuaba mucho con los vecinos, digámoslo, ¿cachai? Pero a raíz de la pandemia se ha generado esa lógica como de comunidad nuevamente, de preocuparse instaurar, cómo estás, de cómo ver te ha al otro, ido, de cómo está tu tratar de- familia, sí, me Yo parece muy espero valioso. que ese Esa sea- gente, ojalá que la llamen. Yo he visto en Valparaíso gente de las ollas comunes y Están que haciendo una están labor haciendo labor. Acá también en Ojalá, Macul, sí, sí. la señora Erika, que yo siempre la menciono, la olla común de la Corvi, da 120 almuerzos diarios a abuelos de Macul. El otro día me decía, porque a veces lo que más hay son tallarines y arroz, pero no tanto hay proteína, entonces ¿cómo se consigue proteínas para que tengan No, y después te dicen que presa está de gordo pollo, y me decía carne? acá, Brisa González decía acá algo importante. En los consultorios te atienden para el tema de deporte, hay profesoras, pero si tienes hipertensión, diabetes, no hay. Y resulta que tú cuando haces las ollas comunes, porque no hay para comer, o la gente que gana poco, ¿qué tiene que comprar? Lo más El- barato, que Más son barato. hidrato de carbono. Era lo que Exactamente. decíamos. Estamos ya casi terminando. Un día como hoy ocurrieron dos hechos. Primero, en Chile ocurrió la primera elección de diputados, un día como hoy, en 1811. Ah, En chupá, Me 1811. golpeaste con la 10 noticia. años. 1811. Y por acá tenía acá. Qué buen dato, ese no tenía 1811. idea. Que debe haber sido puro hombre, por supuesto. Por porque supuesto. Si no podíamos ni votar. Vota, Y vota duraron gente poquito porque lo cerró Carrera al Exacto. tiro. de Copiapó a Osorno. Votaron en distritos, votaron 700 personas de haber sido los aristocráticos. Obvio. Todo, pues Sí, su, po. de su 200.000. hijo, varones. Patriotas moderados con 21 diputados fueron los que... Y los otros eran patriotas
exaltados. Eso eran Lo los... moderado y lo exaltado. Mira. Sí, y eso para en un día como... Y lo otro, nació un actor, me han confundido con él en la calle muchas veces, no sé si es... Ay, Dios lo bendiga. Nos mataste aquí con la... George Clooney. Dios los bendiga. Yo- ¿Qué quieres Dios que te le diga? bendiga. Sin palabras. Sin Sin palabras. palabras. Nos Sin quedamos sin palabras. palabras. A 9 días de la elección nos hemos quedado sin palabras. 60 años. Guapísimo. 60 Y él se casó con una años. colega abogada. Sí, la verdad fue. que nosotros envidiamos todo ese momento. No, es muy guapo. Es buen actor, muy simpático. Hay varios que... Pero él es un gran actor. Es muy guapo. ¿Le gusta George Clooney? a Mucho, usted? es muy ¿Y famoso. usted, Lucas? ¿No? Hizo un mal Batman, creo yo. Mal Batman. Sí, lo encontraste. Batman tampoco nunca el fue. Sí, es que El Batman guión- no el ha sido guión no una fue- película de mi... Aparte de IAR. Bueno, ahí vamos a buscar en alguna... película. 60 años, pero se mantiene bien. O Esta sea- foto actual. Poquito nos mantenemos bien, poquito nos mantenemos bien. Alvarito Guerrero en los controles. Maca Lobo, gracias por venir Muchas con nosotros. gracias, Espero que le haya Alejandro. pasado bien, Laura. Muy Almanzar. bien, como muchas siempre. gracias. Sí. Un gusto Don estar acá. Lucas Blacet, gracias por venir. Mañana nos vemos en Doble Amarilla. Mañana puedo venir de nuevo a Doble Amarilla, ¿no? Estoy, nada, me levantaron del castigo, ¿no? Ya. Así que nos estamos viendo y el lunes nos vemos de nuevo acá en esta hora en El Tachi. domingo conmemoramos las madres, que las que son madres postizas, las que es un día que ojalá no sea comercial, tengamos la posibilidad de ver a nuestras madres que han estado encerradas todos estos tiempos. Por la Yo forma no se creo puede, que pero se puede ir son- al mall a comprarle cosas. Ah, no es necesario comprar la Yo ahí madre, tengo solo dos- necesitas la llamada. Dos supermadres, mi madre y la madre de mis hijos, mi mujer también. Dos supermadres que viven conmigo. Muy bien. Así que eso. Maca, un abrazo para todos, Un que estén abrazo, súper. muchas Alvarito, nos gracias. vemos. Chao. Chao. Chao, chao.